No entiendo. La gente lo denuncia cuando puede. Está el doctor Roberto Rey, que es psiquiatra, ¿no? A explicar a ver si la gente puede aguantarlo o no, ese tipo de cosas. Doctor Rey, no sé si te meto en un lío. ¿Qué tal? Gracias por tanta noche. Hola Chiche, buenas tardes, ¿cómo te va? Bien. Bueno, sí, evidentemente es un tema de controversia porque en realidad el terrorismo psicológico es una figura legal en España y en España desde el 2015 y en la Unión Europea desde el 2017. Sí. Y tiene que ver con el comportamiento del victimario sobre la víctima, que está relacionado a daños de tipo psicológicos, que muchas veces estos daños no se pueden visualizar físicamente, pero los daños que son invisibles físicamente, no así en el caso de la lesión grave o gravísima o lo que fuera, sino el daño psíquico. Es decir, estamos hablando de que la conducta o el tipo de manipulación con un comportamiento abusivo va a generar sobre la víctima un daño. Este daño tiene que ver con pretender controlar, generar un estado de indefección, generar un estado de temor y de terror, y ahí el término terrorismo, con inseguridad y miedo emergente como condición de vulnerabilidad psíquica. Sí. Ahora lo que digo es lo siguiente, independientemente de eso, la gente que es víctima de violencia sexual, las mujeres que son víctimas de violencia, ¿sí? Sí, sí. U hombres que son víctimas de violencia o de violaciones y todo, lo denuncian cuando pueden, cuando están en condiciones de hacerlo. Obviamente es imprescriptible el delito. A ver, el chico que denunció a Jay Mamón lo hizo cuando pudo, Claro. no lo hizo en el momento. Lo hizo cuando pudo, cuando tuvo la suficiente fuerza para hacer la denuncia. Y es válida, digo, prescribió porque el juez era un desastre, pero si no, no hubiera prescripto, porque es imprescriptible. Vos lo dijiste claro. Ese delito la gente lo hace cuando puede. Muchísimas mujeres se bancan 20 años de golpes hasta que un día se animan a decirlo. Es así, Chiche, es tan así que no solamente es imprescriptible, sino que también de alguna forma tiene que ver con que la persona en su derecho pudo haber sido, digamos, cooptada o impedida o secuestrada. Pero ha pasado con casos de colegio donde ha habido violaciones durante 20 años y los chicos se animaron a hacerlo cuando eran grandes. Pasó acá en San Isidro. Con 20 chicos que se animaron a denunciar recién 25 años después. Y obviamente tuvieron condena como corresponde los autores de eso. Pero nadie les criticó eso. Uno denuncia cuando puede. Estos son delitos contra la dignidad de la persona. Sí. ¿Mm? No, está bien. No sé cómo se califica jurídicamente eso. Lo cierto es que la gente, que vos podés convivir con la violencia hasta que no convivís más. Sí, claro. ¿Cómo es la personalidad de la persona que convive muchos años con una persona que lo golpea, por ejemplo? ¿Qué hay en el medio? ¿Qué hay en el medio? ¿Qué unión hay en el medio? Está lista la pregunta, dejar la pregunta. Claro. Hay que ver la relación de la víctima con el victimario. Ustedes recuerdan que hay una figura ya desde hace muchos años, la figura del síndrome de Estocolmo, en donde la persona de alguna forma se enamora, entre comillas, de su víctima. Más allá No de su victimario, no de su víctima. De su victimario, perdón. Más allá de esto, evidentemente, siempre hay una relación de consentimiento, muchas veces de admiración, otras veces de, digamos, de una vulnerabilidad psicológica por falta de autoestima. Siempre en la personalidad de la víctima puede haber un territorio que de alguna forma sea propicio para que se dé esta relación víctima-victimario. Si vemos de los hechos periodísticos, en donde queda claro de que la señora Fabiola
ya tenía situaciones de violencia anteriormente a ser presidente, evidentemente que hay una íntima relación entre víctima y victimario, como podríamos decir que hay una unidad tóxico-patológico, probablemente que, bueno, en el juicio se tendrá que dilucidar, ¿no? Está bien, lo que digo es, a ver, la gente denuncia cuando puede. Eso está claro, y eso la justicia lo tiene muy claro. Eso está claro, Chique, eso está clarísimo, y esto es así. Lo que ocurre que, bueno, evidentemente que hay distintas situaciones que el dominio público, justamente a partir de la prensa, ha visto cómo esta relación era una relación aparentemente estable a partir de la relación pública que ambos tenían. Entonces, sorprende a la opinión pública porque, bueno, de pronto se la veía en distintas situaciones públicas, cuando en realidad en privado podrían tener este tipo de situaciones. Es una situación muy especial y muy compleja, claro, entre víctima y victimario, ¿no? Ahora, insisto en este punto, las denuncias, y eso está admitido por la gente que sabe del tema, que la gente denuncia cuando puede, no cuando quiere o cuando ocurre el hecho. A veces no están en condiciones de hacerlo en otro momento. Yo creo que ella se va a España justamente, y este término que sorprende al mundo psicológico y psiquiátrico de la Argentina, sorprende este término terrorismo psicológico porque no era de uso común en los actos de violencia. Es un hecho de violencia, pero legislado en legislaciones, como decíamos, europeas. Evidentemente, el tema del terrorismo tiene que ver... no sé, pero acá se llama violencia psicológica o hostigamiento, sí. No hace falta que tenga una figura explícita. El hostigamiento es lo mismo que el terrorismo ecológico, es lo mismo. Eso es cierto. Lo que pasa yo digo, me hostigó durante 20 años, es exactamente lo mismo. Claro, pero lo que pasa es que al usar el terrorismo psicológico, a la gente le no creo bien, le ponen terrorismo porque es una figura en España. Acá es hostigamiento, es lo mismo. No, pero Chiche, a ver si ponemos un poquito de claridad. El tema de terrorismo es un concepto político y social. Sí. Es decir, ¿me explico? Que está llevado a lo personal y privado, pero digamos, acá hay una figura que, recordemos el terrorismo como nace, como concepto en la Revolución Francesa, más allá de que siempre hubo terror en todos los pueblos, en distintas circunstancias, en distintos pueblos, pero el terror como tal se configura como una figura político-social en la Revolución Francesa, y a partir de ahí en distintas otras situaciones de crisis mundial. Es decir, se tiene que ver con una instancia que no solamente puede ser privada, sino que deviene de lo público a lo privado, deviene de lo social y de lo político a lo privado. Tratándose de una figura política como el presidente de la nación, expresidente, evidentemente cobra otra notoriedad. Pero además hay una relación de poder. Además hay una relación de poder. Por más que sea la primera dama, el que manda es el presidente. Siempre es así. Hay un sometimiento de hecho. No son iguales, no son pares. No es que están en la misma condición. Una es presidente, la otra no. Ni siquiera están casados. En toda relación siempre hay una relación de poder. Sí, por eso. Claro. Lo que digo es que es comprensible que no lo hiciera mientras él era presidente y lo hizo después que fue presidente. Está bien. Digo, no es nada del otro mundo, no me llama la atención. Pero la gente dice que especula con eso. Puede ser, yo no discuto eso. Lo cierto es que una cosa es la relación de poder que tiene un presidente a lo que tiene una persona que no es presidente. Doctor, yo le pregunto esto, más allá del síndrome de Estocolmo, ¿me puede contar cómo son estas dos figuras desde el punto de vista psiquiátrico? Estas dos personas, esta pareja, ¿cómo es? Vamos a olvidarnos de que es un presidente,
y que ella es la concubina de un presidente. ¿Cómo es la cosa? ¿Sí, Es una relación patológica. Claro, a ver si nos podemos entender. En toda relación es una relación de poder, decíamos, ¿no? Es decir, no conozco los actores y no tengo por qué, hacer un prejuicio sobre el particular. Pero siempre es una relación de sometedor-sometido. Es decir, es un concepto central que cuando se da esta ecuación, siempre a un sometido equivale una relación de un sometedor. Entonces, evidentemente, en la psicología previa, en los dos hay, podríamos decir, una condición anterior, está relacionado con que uno juega a que el poder es del sometedor y el otro del sometido, ¿no? A partir de ahí puede haber distintos tipos de configuraciones psicológicas únicas e irrepetibles en cada personalidad. Es decir, cada personalidad tiene su propia identidad propia que lo hace único e irrepetible. Sin embargo, bueno, cuando se dan estas relaciones tóxicas, patológicas, podríamos decir que aumenta significativamente esta vieja relación sometedor-sometido. Es que ha habido muchos casos en los cuales durante 20 años una mujer soporta golpes y recién se anima 20 años después, cuando sus hijos están grandes o cuando ya se casaron. Ha pasado eso, no es la primera vez que ocurre este tipo de cosas. Sí, sí. Violencia de género ha pasado 1000 veces. Porque además está la violencia económica. Esa mujer probablemente no tiene la posibilidad de salir de su casa para trabajar, ¿no? Entonces también ahí el poder lo tiene quien tiene el dinero. Pero, a ver, tenés un montón de factores, incluso hasta la tentación del hecho de viajar, de ser primera dama, por supuesto, todo eso influye. El control financiero es uno, sin lugar a dudas, la intimidación es otro, la manipulación emotiva del otro es otro, el aislamiento, como de alguna forma se percibe de que pudo haber estado con restricción de la libertad en Olivos. Bueno, aislamiento, manipulación emocional, control financiero, intimidación, son cuadros que de alguna forma son síntomas que de alguna forma están dentro de esta variable que podríamos decir es violencia, como dice Chiche, o terrorismo psicológico, como de alguna forma denuncia Fabiola, ¿no? Sí, está bien. Doctor Red, te agradezco mucho la gentileza de habernos atendido, te mando un saludo. Otro para vos y para la audiencia. Chao.